¿Qué es el Cecenagua? Para empezar, el Cecenagua ha sido una sigla trabajado inicialmente de todos los presentes, que hemos sido los que hemos elegido este nombre. Había inicialmente propuestas para que pueda llamarse a esta articulación, como decir, el comité ad hoc, podía ser. Por otro lado, había otra propuesta que se llame una coordinadora de la nación guaraní. Y bueno, también se pensó que podía ser una comisión de la nación guaraní. Y finalmente sale lo que es el Consejo Continental de la Nación Guaraní. O sea, ese nombre fue más aceptado por todo lo presente en aquel entonces. Entonces, el Cecenagua es el Consejo Continental de la Nación Guaraní, que articula actualmente a los hermanos guaraní de Paraguay, de Argentina, de Brasil y Bolivia. Entonces, ese es el Cecenagua, ¿no? Seguidamente, ¿cuándo fue creado, o sea, el Cecenagua? Y creo que es importante, primeramente, empezar de una esencia inicial. Han habido actividades como un encuentro el 2006, ¿no?, en Brasil, ¿no? En Brasil, primeramente se hizo Porto Alegre, Brasil, el 2006, donde todavía se denominaba como el encuentro continental. O sea, simplemente era un encuentro continental de la nación guaraní, ¿no? Porque aquel entonces solo esos eventos eran organizados por los ministerios de cultura de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y Argentina. Entonces, por eso se llamaba encuentro continental. Continuando, también el 2008 nuevamente se hace en Brasil, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, creo que eso ha sido también como un segundo encuentro continental, podríamos decir, en Brasil, ¿no? Creo que ellos ya venían con una propuesta de poder articular pero con otra instancia. Hay una resolución donde los hermanos dicen de que es bueno ser parte del, de esta organización, el Mercosur, porque ellos decían es que nuestro idioma tiene que estar en el seno de Mercosur, o sea, como un idioma oficial. Entonces esa resolución existe. Y bueno, sería un segundo encuentro continental que ya hablamos en Brasil, ¿no? Esto creo que también es importante hacer conocer de que los encuentros prácticamente ha sido un primer paso que se haya dado. Después de 2 años, el 2010, se hace un tercer encuentro, ¿no?, continental, ¿no? Allá ya nosotros, bueno, en este caso mi persona, en calidad de presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní,
Hemos participado con una delegación de 20 hermanos guaraní de Bolivia, y bueno, allá Brasil y Paraguay, y como Argentina, o sea, con masiva participación de delegación. Estamos hablando de un encuentro que superaba los 500 hermanos guaraní. Entonces, mi persona lleva una propuesta, ¿no?, de una necesidad de que se debe contar con una organización estructurada, porque hasta ese momento no había, o sea, una estructura, solo éramos los guaraní invitados a través de los ministerios de cultura de los 4 países. Además que cada país se coteaba, o sea, los pasajes, y bueno, allá participando, o sea, con una olla común. O sea, muy interesante cómo se ha ido creando o cómo se ha ido consolidando lo que es la articulación de la nación guaraní. Ya en comisiones de trabajo de cada país, es que nosotros como delegación de Bolivia llevamos ya de que no podemos nosotros depender de una instancia gubernamental de Estado, y además que debemos organizarnos entre los 4 países y contar con una estructura, en la cual esa propuesta fue muy aplaudida, muy aceptada, y me recuerda que Argentina, la delegación de Argentina, liderada por la hermana Flora Cruz, ¿no?, ella inmediatamente apoyó la propuesta de Bolivia, y así también la delegación presente de Paraguay y finalmente Brasil. Entonces es ahí que sale la iniciativa de que cada país designe, o sea, representantes. Los representantes de las diferentes organizaciones indígenas de la nación guaraní, de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, se reunieron en Asunción esta semana en el marco del tercer encuentro continental del pueblo guaraní, bajo el lema Tierra, Territorio, Autonomía y Gobernabilidad. Apuntaron que, animados por las palabras sabias de los ancianos y ancianas, buscaron entenderse desde las coincidencias en largos debates y profundas reflexiones realizadas siempre de acuerdo a los principios del respeto y el consenso. Concluyeron que quieren llegar a lo profundo del espíritu de las autoridades nacionales e internacionales y a todos los ciudadanos de los lugares que habitan, y en consecuencia exigieron el cumplimiento de las leyes y los convenios a favor de los pueblos indígenas.
acuerdo que en ese año, el 29 de junio de 2011, en Asunción del Paraguay, la hermana Flora Cruz, con toda la confianza, como siempre se lo caracterizaba, dijo: aquí no hay otro candidato para que sea nuestro presidente, es el hermano Celso Padilla Mercado de Bolivia, porque ellos están muy organizados y muy fortalecidos. En esos años sí, Bolivia estaba realmente como lo único de los pueblos indígenas de Bolivia, muy organizado y muy fuerte, ¿no? Entonces es así que va quedando la estructura. Y como vicepresidente, bueno, una vez que se da también el apoyo por Paraguay y Brasil, finalmente a mi persona como presidente, inmediatamente la vicepresidencia cae por Paraguay, a la cabeza del hermano Mario Rivarola. O sea, Mario Rivarola es el vicepresidente ese entonces, y secretario general es Oriel Benítez de Brasil, y secretaria de Recursos Económicos y Finanzas es la hermana Flora Elsa Cruz, ¿no? Y acompañado también de Alberto Vázquez de Paraguay. Secretaria de Relaciones Exteriores, Juan Ramos, y la hermana María Luisa Duarte. Pero entonces también se elige como técnico de apoyo a Mario Enrique Valdés de Buenos Aires, ¿no? Y la hermana Lorenza Benítez, que era parte de CONAPI, o sea, una institución que ha apoyado bastante al Cesenagua. Entonces, de esa manera es que se crea la estructura ya. Y bueno, y yo qué pensar como presidente, para mí ha sido en realidad como una bendición, en realidad como una recompensa del trabajo que uno viene haciendo, merecidamente. Gracias por seguir enseñándonos. Gracias por esa resistencia tenaz, pacífica, por darnos que ese sueño, esa utopía, el Huimanane'e, no se pierde nunca. Podrán pasar otros 500 años, pero el pueblo guaraní seguirá creyendo y caminando hacia esta tierra sin mal. Gracias, gente. Los miembros del Consejo Continental de la Nación Guaraní, Cesenagua, reunidos en la Asamblea General bajo el lema Ubumanaín, Territorio, Justicia y Libertad. En Tecoaca, Acupé, Campo Grande, Misiones, Argentina. Llegado de diferentes puntos del territorio de la Nación Guaraní, hoy conocido como Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, desde el 21 al 25 de septiembre de 2015. Acompañados por los jóvenes, las mujeres, ancianos y Opiguá, manifestamos nuestros pensamientos para que sea conocido por la opinión pública y las autoridades respecto a los siguientes temas. Este Cesenagua, expresando el sentimiento de la nación guaraní, que es una sola gran nación más allá de las fronteras políticas que nos fueron impuestas, que siente como su raíz más profunda la relación con la naturaleza de la que somos parte, como el Pindó y el Cochií, y que tiene mucho que brindar a la diversidad del pensamiento de la humanidad, con una concepción de la vida, la salud y la educación que debe ser tenida en cuenta por los gobiernos. Una nación que ha perdurado con su lengua, espiritualidad y cultura, en lo que resaltamos el lugar de las mujeres de nuestra nación. A pesar de las persecuciones que aún no han terminado, tienen derechos que deben ser respetados,
destacados en las constituciones de los 4 países, el Convenio 169 de la OIT, del cual los 4 países son firmantes, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por todo esto, el Consejo luchará. Vemos con gran alegría y satisfacción que se haya discutido entre todos y todas en Asamblea General y aprobado luego de 2 años de trabajo el Estatuto del Consejo Continental de la Nación Guaraní en este encuentro histórico.